Hola a todas, mi nombre es Marina Bermúdez, en breve vamos a empezar. Esta capacitación es para jardines de toda la República Argentina y gente de Tierra del Fuego, Jujuy, Córdoba, Corrientes, Chacos, así que bueno, bienvenidos, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, estamos en todo el país. Mi nombre es Laura Máspero y el año pasado estuve recorriendo la provincia, así que también habré visto a muchas de ustedes. Fue muy lindo recorrer la provincia, recorrer esa diversidad de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, hoy la realidad nos encuentra en esta situación virtual, que como verán tuve que ir a llamar a los gritos a mi hija menor para que resuelva la situación. Nos encuentra la realidad educativa en esta situación virtual que tendremos que tomarla por oportunidad. Así que compartir la pantalla con un PowerPoint muy sencillo, pero que lo que intento es que me vaya acompañando y que les vaya simplificando a ustedes la exposición para ver asesoramiento, pero lo que tengo para ofrecerles es mi experiencia. Obviamente, en esta situación virtual no tengo experiencia porque es una situación nueva que ocurre no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la República Argentina y en casi todo el mundo. Así que no vamos a escuchar nada nuevo, no vamos a escuchar teoría nueva, porque la verdad es que la teoría la estamos desarrollando nosotras hoy. Somos todas protagonistas de este cambio de paradigma en la educación, ¿sí? Así que la teoría la iremos construyendo con la reflexión sobre nuestra. Esto lo tenemos que tomar, esta situación, la tenemos que tomar como un nuevo camino que nos interpela a buscar nuevas alternativas. ¿Y qué buscan estas alternativas? Que no haya una suspensión de clases, que no haya una interrupción, ni con la comunidad, ni con los saberes, ni entre el equipo docente, y sobre todo que no clausure las ganas de aprender en los niños y en las niñas, en este caso de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tenemos que aprender a quedarnos en casa porque la idea es que me cuido para cuidar a los demás, ¿sí? Tenemos que aprender y entonces tenemos que acompañar a las familias y acompañar a nuestros niños para los cuales no es una situación fácil en este concepto de quedarnos en casa, cuidarnos para cuidar a los demás. Y entonces cuidar implica también llevar adelante nuestras prácticas educativas, ¿sí? Cuidar es no desatender nuestra responsabilidad de educar, particularmente nosotras en el nivel inicial. Lo que vamos a tratar de favorecer, porque no van, todas las propuestas que realicemos no van de ninguna manera a reemplazar a la escuela. La escuela es irreemplazable y estará en nosotros cuando podamos volver a ella, cuando podamos volver a encontrarnos de manera presencial, ver cómo la resignificamos, porque evidentemente el siglo nos está pidiendo a gritos esta resignificación de la escuela. Pero hoy no va a reemplazar ni a la escuela, ni a las clases, ni a las docentes, pero tratarán de brindar una oportunidad de mantenernos en contacto, todos los docentes entre sí, los docentes con los alumnos, los docentes con las familias con los niños y familias entre sí. Que haya un contacto y un intercambio de todos para justamente garantizar la continuidad del ciclo lectivo. Un ciclo lectivo que nos toma recién iniciado, ¿sí? Recién iniciaba el ciclo lectivo, que es el momento que las docentes de nivel inicial tomamos para conocer a nuestros alumnos, para hacer esta etapa del diagnóstico, para formular nuestros proyectos, para conocernos con las familias, para hacer las entrevistas iniciales. Justo en esa etapa del ciclo lectivo nos toma
esta suspensión de clases. Pero la Dirección Provincial de Educación Inicial, justo en este momento, en marzo, escribe la circular técnica número 1 y destaca que esta epidemia nos enseña que el jardín no es el edificio, sino que son los vínculos que establecemos con los niños, con la familia y con la comunidad. Esos vínculos son los que permiten que el acto educativo se desarrolle para que el aprendizaje sea posible. ¿Sí? Bueno, continuamos y tenemos que tomar esta situación. Para mí esta es la clave, de esta situación que tenemos que estar viviendo. Esperen que voy a subir el volumen del teléfono por si me quieren avisar. Si Marina me quiere avisar, parece que ahora estoy bien porque no me avisa nada. Esta situación la tenemos que tomar como una oportunidad. Para mí esta es la clave. Miren lo que les voy a decir. Oportunidad para resignificar el nivel inicial. Para mí esta es un gran nudo. Siempre nos quejamos, muchas veces sentimos que en la sociedad está instalada cierta subestimación del nivel inicial, que piensan que los niños van a jugar, que las maestras jardineras jugamos y cantamos, y sentimos que realmente no se valora ni nuestra tarea, ni los aprendizajes que se construyen en el nivel inicial. Entonces, considero que esta es la gran oportunidad. Como nunca nos estamos mostrando y estamos entrando a los hogares, como nunca. Entonces, es la oportunidad de resignificar al nivel. Cuando pensamos en las tareas que vamos a mandar, que más adelante voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Pero primero nos tenemos que posicionar un poco en la situación. Cuando pensamos en las tareas que vamos a mandar, fundamentarlas, acompañarlas con una nota, que digan el porqué, qué contenido estamos desarrollando. A veces nos quejamos que pedimos un material y que las familias no lo mandan. Entonces, si vamos a trabajar con un material que les pedimos que lo construyan en la casa, mostrarles la importancia del uso de ese material. Creo que es una oportunidad como nunca de mostrarnos. Estamos en una vidriera, entramos a los hogares y entonces es la oportunidad de resignificar el nivel. Que sepan que esas cuestiones de juegos y de cantos que parecen tan sencillas, en realidad traen consigo infinidad de aprendizaje, tanto de las distintas áreas de conocimiento, como de valores, de formación personal y social, ¿sí? Así que lo considero una gran oportunidad. Resignificar, no mandar tareas porque sí, pensarlas y fundamentarlas. Otra cuestión de la oportunidad es que muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempos institucionales para hablar entre nosotras, para hacer una reunión, para formular acuerdos. Es la oportunidad que tenemos a través de esta vía, como lo estamos haciendo ahora, de realizar esas reuniones de equipo, de comunicarnos entre nosotras, de formular acuerdos, ¿sí? La urgencia que todos los días tiene la institución y que hace que a veces nos tengamos que correr de lo importante, hoy, sin embargo, esta situación nos brinda la oportunidad de que no tengamos esas urgencias cotidianas y podamos realizar encuentros institucionales para la formulación de acuerdos. Será un encuentro virtual, pero con una comunicación efectiva, ¿sí? Que es lo que tantas veces necesitamos, que en el jardín no lo encontramos ese momento. Y la tercera clave para mí de la oportunidad es que, como dice el doctor Carlos Escliar, que le recomiendo cualquiera de los videos que circulan por internet porque es muy interesante, él dice que ser buen maestro es estar a la altura de los tiempos, lo que implica capacitarse continuamente porque siempre cambian las reglas del juego. Entonces creo
que este momento también es una oportunidad para que nos dediquemos a esa formación que a veces cuando estamos un turno, 2 turnos o jornada completa en el jardín de infantes, no nos queda después tanto tiempo disponible. Es la oportunidad, tenemos más tiempo y tenemos a través de internet acceso a bibliografía que siempre tiene que estar en el marco de la normativa vigente, tenemos formas de socializar con nuestras compañeras, así que creo que es el momento de aprovechar estas 3 oportunidades, ¿sí? Y ahora avancemos, esperen que tome un poquito de agua porque entre los nervios que pasé al principio y querer ser clara con todas las cuestiones, se me había secado la boca. Bueno, antes de comenzar específicamente con las actividades que podemos plantearles a los alumnos, el comienzo va a tener que ser, sí o sí, a partir de la gestión del equipo directivo, facilitar la formulación de acuerdos institucionales sobre cada gestión, sobre cada cuestión, ¿sí? Para cada cuestión tenemos que tomar decisiones, ¿sí? No hacemos cada docente lo que quiere, tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones, cuando se toman, hay que objetivarlas, interpelarlas y develarlas. Es una hermosa práctica para reflexionar justamente sobre nuestras prácticas. Objetivarlas quiere decir definir qué decisión tomamos, ¿sí? La escribimos, tomamos esta decisión. Una vez que la tomamos, interpelarla quiere decir, le pregunto, ¿es buena esa decisión? ¿Por qué la tomé? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué me propongo lograr en mis alumnos? ¿Qué me propongo comunicarle a las familias? ¿Sí? ¿Por qué la tomé? ¿La interpelo? ¿Es la mejor posible? ¿O puedo pensar en otro formato, en otro recurso, en destinarle otros tiempos? La interpelo. Y por último, develo los supuestos subyacentes. ¿Por qué tomé esas decisiones? Me refiero siempre al equipo de trabajo, ¿eh? Esto es un trabajo colectivo, colegiado. ¿Por qué tomamos esas decisiones? ¿Qué concepción tenemos de enseñanza? ¿Qué concepción tenemos de aprendizaje? ¿Qué concepción tenemos de niño, de infancias, de familias? ¿Qué es para mí el rol docente? ¿Qué tengo que promover? ¿Qué tiene que construir el alumno? Develo sobre qué supuestos, sobre qué prejuicios, sobre qué conceptos baso todas esas decisiones. Esta es una tarea que tenemos que hacer todo el tiempo en educación, ya sea la educación presencial o la educación virtual, ¿sí? Pero hoy que estamos hablando de la virtual y que disponemos de tantos tiempos, comencemos con la ayuda de la gestión del equipo directivo por tomar decisiones sobre qué vamos a enseñar, qué vamos a proponer, qué sentido tiene, las interpelamos y a ver, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué concepto de enseñanza circula por este jardín? ¿Qué concepto de niño? Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es lograr la coherencia institucional, ¿sí? Lograr una coherencia institucional quiere decir que no es que cada maestra va a hacer la propuesta que quiere, una maestra manda actividades todos los días, la otra manda una vez por semana, no. A partir de que formulamos acuerdos, los objetivamos, interpelamos y develamos, tiene que haber una coherencia institucional. Para que esta coherencia institucional se logre en este nuevo escenario en el que nos toca trabajar, vamos a empezar a trabajar en equipo conceptos. Conceptos porque nos toca trabajar sobre algo que no conocemos todavía. Entonces nos hacemos en el equipo de trabajo la primera pregunta. ¿Es lo mismo virtual, digital, en línea o a distancia? ¿Es lo mismo? Empecemos por develar a ver qué significan estas cosas. Lo digital
es el sistema que permite traducir todo a un sistema de números. Entonces, por ejemplo, una foto se transforma en una secuencia de números y la puedo almacenar en una computadora. Esto es lo que ha cambiado todo. Y es previo a Internet, porque yo lo puedo almacenar en cualquier dispositivo digital. Esto es lo que ha cambiado todo y se pueden almacenar infinidad de recursos educativos. Pasemos al otro concepto, educación a distancia. La educación a distancia tiene más de un siglo de historia y surge por la necesidad de que las personas que estaban lejos de centros educativos pudieran igual acceder a la educación. La información llegaba por correo, ¿sí? Y entonces ellos podían estudiar en sus hogares y luego rendir algún examen. ¿Qué ocurre? Cuando en los 90 aparece la educación mediada por tecnología, que en línea, aparecen las cuestiones en línea, la educación a distancia se transforma justamente en educación en línea. Y el último concepto es virtual, que es el más difícil. Virtual es el más difícil de definir porque virtual parecería algo que no es real, que es irreal. Y sin embargo, en la actualidad no hay nada más real que lo virtual, ¿sí? Y entonces la idea es que cuando trabajemos una situación educativa de manera virtual, como nos toca en estos tiempos que corren, relacionemos estos 4 conceptos, sepamos desde dónde venimos y entonces con qué recursos contamos para afrontar esta tarea de seguir educando en el nivel inicial. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer para seguir avanzando es, de esta manera virtual que nos toca trabajar hoy, ¿podemos igual trabajar un proyecto institucional que aparte seguro nos ha quedado en el jardín a medio construir? ¿Podemos trabajarlo de todas maneras y de manera colaborativa? Y la respuesta claramente es que sí. Tenemos para eso muchos recursos tecnológicos, ¿sí? Acá es clave la gestión del directivo, que tiene que promover este trabajo de manera colaborativa. Tenemos muchos recursos tecnológicos, por ejemplo, el almacenamiento en la nube, que entonces se puede almacenar fuera de la máquina que uno trabaja y hace posible el trabajo en red. Todo esto seguro que todos ustedes lo conocen, pero creo que en esta situación que nos toca atravesar no está de más que echemos luz sobre estas cuestiones, ¿sí? También tenemos marcadores sociales que nos permiten guardar en la nube y tener accesible la selección de los sitios web que hayamos consultado y nos interese tener presentes. Podemos acceder a esa selección, a esa lista, desde cualquier dispositivo. Y puede acceder otra persona y compartirlo con ella. Miren de cuántas maneras podemos hacer el proyecto colaborativo. Tenemos el Google Drive, que seguramente lo utilizan, es decir, un documento en línea en el que podemos ir participando todos y va quedando el trabajo de todos, el aporte de cada uno. Tenemos Dropbox, que genera una carpeta virtual en la que pueden almacenarse documentos, videos, fotos y otros archivos que no necesitan ser guardados en la computadora del usuario, que a veces no disponemos de almacenamiento, ¿sí? Permite acceso a archivos de gran tamaño y también me permite compartirlo con otras personas, aunque no tengan Dropbox, y está disponible también para celulares. Después tenemos OneDrive, que es un servicio de Microsoft que hace posible acceder a los archivos propios o creados por otros, ¿sí? Y un portal muy importante que tenemos para recurrir en la provincia de Buenos Aires es el portal del ABC, al cual les recomiendo la visita constante porque tiene desde material bibliográfico hasta propuestas. Después lo vamos a desarrollar cuando entremos en la parte más práctica, ¿sí? Y en este trabajo de construcción colaborativa,
también hay acciones que tenemos que desarrollar, como si estuviéramos trabajando en la escuela, pero aparte, no dejemos de sistematizar esta reunión que tenemos ahora, que no quede en el aire, sino que hacemos un pequeño acta donde queda qué hablamos, qué decisiones tomamos, quiénes participaron, sistematicemos las acciones. Después, también es importante relevar, porque vamos a tener inquietudes tanto de los docentes como de las familias. Las relevamos a fin de tratar de atender y de dar respuestas según el ámbito de competencia. Otra cuestión muy importante que tenemos en el nivel inicial es la previsión. Y miren, esta situación nos agarró en un momento que tal vez aún no contábamos en nuestro poder con los datos de contacto de los familiares, de los adultos responsables de cada alumno, o con las autorizaciones para que circulen las imágenes, los videos de los alumnos. Así que es muy importante que asumamos esta acción de prever y accedamos a tener todo eso, ¿sí? Las autorizaciones para la circulación de datos y de imágenes, podemos aprovechar si en algún momento tenemos que ir al jardín, o bien para entregar los bolsones, o bien para hacer alguna tarea administrativa, podemos aprovechar ese momento para recabar toda esa información que va a ser necesaria que dispongamos en nuestros hogares para poder realizar este trabajo de socialización. Y otra tarea importante, que aunque sintamos que estamos solas en nuestra casa, la idea es que para formular este proyecto institucional, no el proyecto de cada docente, de lo que hace cada docente con sus familias y sus alumnos, sino que para este proyecto institucional virtual tenemos que repensar colegiadamente, encontrar las formas de reunirnos. Ya vieron cuántos recursos tecnológicos tenemos, ni que hablar del WhatsApp, el mail, ¿sí? Entonces la idea es repensar colegiadamente. Tomemos este momento como una oportunidad para estas cuestiones. Bueno, avanzamos y nos hacemos otra pregunta antes de arrancar con las propuestas. ¿En qué nos encuadramos cuando armamos una propuesta de clase en un entorno virtual? Lo que sabemos es que tiene que haber interacción, o sea, la educación puede ser de manera virtual o de manera presencial, ya lo sabemos. La presencial ya sabemos de qué se trata, hoy no podemos llevarla a cabo. Entonces vamos a hacer educación virtual. Pero se desarrolla en un ambiente digital, en un ambiente que no es físico, en donde no hay encuentro presencial entre alumnos y maestros, entre familias y maestros, y sin embargo, lo que más cobra importancia es la interacción que podamos hacer entre todos nosotros mediante los recursos virtuales. Otra cuestión que tengo que tener en cuenta son las vías de comunicación. Un entorno virtual puede organizarse por redes sociales, por WhatsApp, por correo electrónico. Usemos el entorno que usemos, lo que siempre tiene que guiar nuestras acciones es que nuestra opción es pedagógica, ¿sí? Y que tenemos que diferenciar dos tipos de comunicación: la comunicación sincrónica y la comunicación asincrónica. La comunicación sincrónica es la que sucede en el mismo tiempo, por ejemplo, con una llamada telefónica, con una videollamada, con una conversación por chat. La comunicación asincrónica también implica comunicación, pero no sucede en el mismo tiempo, sucede en distinto tiempo, como el envío de un correo electrónico o la carga de una consigna en una plataforma o la comunicación en un foro, ¿sí? En el nivel inicial podemos considerar
la posibilidad de generar pequeños momentos de encuentros sincrónicos con los niños y con las familias, siempre es con las familias, en el horario en el que estarían, por ejemplo, concurriendo al jardín, por ejemplo, por vía Zoom, como lo estamos haciendo hoy nosotros, pero no es lo central, ¿sí? En el marco de un proyecto de nivel inicial, en general vamos más por la comunicación asincrónica, pero lo importante es que la comunicación sea efectiva. Recuerden que para poder llevar esta opción pedagógica adelante tiene que haber interacción, ¿sí? Una fundamentación de por qué tomo las decisiones, una interacción entre todos los participantes en este hecho educativo que hoy nos toca que sea virtual. Muy bien, que la comunicación entonces sea efectiva. La próxima pregunta que nos hacemos antes de pensar las propuestas es: ¿cómo enseño? ¿Con tecnología si yo docente o si algunas familias no tienen experiencia en el mundo digital? No todos tienen por qué tener tanta experiencia, no importa. Muchos docentes no manejan el mundo digital, no importa. Esto no quiere decir de ninguna manera que no vamos a poder hacer nada. Lo que tenemos que tener en claro, en primer momento, es que habrá que avanzar. Habrá que ir de propuestas más sencillas a propuestas más complejas. Le podremos pedir ayudas a nuestros colegas y también podremos recurrir a tutoriales que hay en Internet. Le pregunto a Internet por alguna cosa que quiero hacer y en general me da respuesta. O sea que con calma, partiendo de las propuestas más sencillas, puedo ir avanzando sin ser un erudito en la materia tecnológica, ¿sí? Porque no se trata de eso. Se trata de aprovechar los recursos para poder llevar adelante las prácticas educativas. Pedir ayuda o recurrir a tutoriales, opciones diferentes más simples y más complejas. Por ejemplo, la más simple, podemos armar claramente un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Eso casi todas las familias de los alumnos tienen teléfonos, las docentes también, con padres, madres, con adultos responsables, y allí podremos, por ejemplo, grabar audios con recomendaciones para que hagan algo cada día. No sobrecargarlos, es muy importante, después lo vamos a desarrollar, pero no sobrecargarlos con una consigna por día bastará. ¿Sí? Lo importante es mantener la periodicidad, la continuidad, mantener ese vínculo por el medio que utilices. Otra cuestión muy sencilla puede ser, por ejemplo, el correo electrónico, ¿sí? A través de un correo electrónico le mando alguna consigna. Y en algunas voy a ir dando algunos tips que en general pueden servir para todos los momentos, para todas las propuestas que hagamos. Pero bueno, les fui encontrando el lugar en alguna de las definiciones. Por ejemplo, en esta del correo electrónico. Si yo les pido que me manden algo, una foto, la foto de un dibujo, un texto escrito con lo que los niños opinaron sobre alguna cosa, es importante, primero, que le haga una devolución, ¿sí? Luego que lo descargue en una carpeta, que yo vaya teniendo en mi dispositivo una carpeta con estas cuestiones organizadas. Lo descargo con el nombre del trabajo, anoto en una planilla quién lo mandó y quién no lo mandó, y contacto a los que no lo enviaron. Trato de ayudarlo, de estimularlo para que se conecte, ¿sí? Así tratemos siempre de lograr la participación de todos, pero eso que yo le pedí, ¿recuerdan que hablamos de resignificar el nivel inicial? Que lo que hacemos no es porque sí, sino que tiene un sentido. Bueno, eso que yo le pedí, luego la familia, o bien en tareas posteriores de este momento virtual, o bien en el momento en el que podamos volver a encontrarnos en el jardín, tiene que descubrir que con eso pasó algo, ¿sí? Que el niño fue evaluado por algún aprendizaje en referencia a eso que se le había solicitado, o que eso puede tener continuidad en otro aprendizaje.
pero no que se le pidió porque sí y que a la maestra le dio lo mismo si lo mandaba o no lo mandaba. Bueno, otras de las cuestiones sencillas que podemos hacer es usar las redes sociales, las más conocidas. Por ejemplo, subo una consigna en Facebook. Si ustedes tienen autorización, pueden armar un grupo cerrado de Facebook, en donde ahí también pueden ocurrir las cuestiones de las propuestas que mandemos. Puedo subir una consigna a Facebook y que la contesten como comentarios, siempre que la maestra responda a los comentarios. Nuevamente controlo quiénes responden y quiénes no, e impulso a todos a participar. Otra cuestión que nos va a resultar sencilla es utilizar la plataforma www.seguimoseducando.gov.ar. Esta es una plataforma de Nación, del Ministerio de Educación de la Nación, que se creó para esta situación de emergencia sanitaria y que tiene algunas propuestas. No todas les van a gustar, no todas van a ser adecuadas para su grupo de niños, para el contexto en el que ustedes viven, para las familias con las que ustedes trabajan, pero seguramente van a poder sacar alguna idea. Yo después les voy a compartir algunas, ¿sí? Y otra cuestión que podemos utilizar es el Facebook de la Dirección Provincial de Educación Inicial. La buscan a través de Facebook si todavía no se conectaron. Está muy interesante. Tiene como mínimo 3 propuestas. Una se llama Cuentos que Viajan. Todas las noches a las 20 horas publican un cuento narrado por artistas o con videos, ¿sí? Así que pueden compartir esta propuesta con las familias. Otra propuesta se llama Abanico, en la cual los días lunes, miércoles y viernes de cada semana plantean contenidos para trabajar. Y la tercera propuesta de esta plataforma, de Facebook de la Dirección Provincial de Educación Inicial, se llama Entre Todos y propone un intercambio de experiencias y la Dirección Provincial realiza devoluciones. Así que si hablábamos al principio de un momento en el que podemos aprovechar para nuestra formación permanente, ¿qué situación nos forma más, aparte de un buen buceo bibliográfico, que el intercambio de experiencias con nuestros pares? Así que es una oportunidad riquísima. Ninguna de estas son tan complejas, aunque no tenga experiencia en el mundo digital, las puedo desarrollar. Les quería mostrar, por ejemplo, que en la plataforma de Seguimos Educando tenemos un cuadernillo para los niños de 0 a 3, o sea que incluye propuestas para el ciclo maternal. Tenemos otro para 4 y 5, o sea que incluye para el ciclo Jardín de Infantes. Tenemos otra propuesta que se llama Recreo, con propuestas de juegos, de videos, de literatura para compartir en familia. Y también si entramos a la plataforma ABC, que es de la provincia, tenemos propuestas de este mismo estilo para los jardines de la provincia de Buenos Aires en particular. Claro que podemos tomar todos, ¿sí? Tomar las que sean pertinentes, o bien porque me gustan, o bien porque son adecuadas para las características de mi grupo escolar. Y quiero decir 2 indicaciones más con respecto a esto de que si tengo poca experiencia en lo digital y no manejo demasiada la tecnología, pongan un horario, porque si no, nos volvemos locas. Indicamos un horario que puede ser el horario escolar y puedo ensayar diferentes formas de respuestas. Respuestas con audio, respuestas con video, respuestas escritas. Puedo usar imágenes, puedo usar emoticones para hacer más cercanas mis respuestas, pero estableciendo un horario. Y otra cuestión importante a esto, ensayar las diferentes formas de respuestas posibles, que no sea un ok, que no sea siempre un formato estable y rígido, sino algo que promueva este intercambio, esta relación que decimos que es tan necesaria de sostener en este momento que nos toca vivir.
Otra pregunta es, ¿cómo enseño con tecnología si mis alumnos o las familias de mis alumnos tienen baja disponibilidad de equipos y conectividad? Si tienen mucha disponibilidad, como seguramente a muchos les ocurrirá, también será un momento para que los docentes puedan nutrirse de las familias, ¿sí? Tal vez por privado, por mensajes privados, alguna familia les puede indicar cómo utilizar mejor algunas cuestiones. ¿Vieron cuando hablábamos de recurrir a colegas o recurrir a tutoriales? Bueno, también esta es una manera. Pero también nos vamos a encontrar con otras familias o con otros contextos que no tienen disponibilidad de equipos o disponibilidad de conectividad todo el tiempo. Lo importante es que no creamos que no se puede hacer nada. Aunque parezca sencillo y hoy nos riamos, podemos trabajar con la televisión, mandar a través de un mensaje sencillo o de un correo electrónico que en algún momento y en algún dispositivo ellos puedan tomar contacto con esa propuesta y proponerles, por ejemplo, en la TV pública, en Encuentro y en Paca Paca, hay programación educativa. Y los programas de estos tres canales se pueden volver a ver en YouTube 1 o 2 días después de que fueron emitidos. Y si no, también se pueden ver desde la plataforma de Seguimos Educando. Entonces, acuerdo con las familias, qué programa miro, y les solicito o bien un comentario del programa, o bien de antemano le doy una consigna qué tenemos que mirar, o le planteo hacer un dibujo de alguna cuestión que en ella se aborde, realizar un breve comentario, hacer un cuadro de doble entrada, según el programa que sea, que por supuesto siempre como maestra yo relevo a ver de qué se trata ese programa, qué es lo que quiero ofrecer en esta oportunidad. Bueno, según de lo que se trate, mando una propuesta. No se trata solamente de mirar el programa. ¿Se acuerdan que hablamos de resignificar el nivel inicial? Entonces, fundamento, por qué vamos a mirar ese programa, qué provecho vamos a sacar de esa situación. Y otra posibilidad para los alumnos que tienen poca disponibilidad es trabajar con la radio. La radio pública, que llega al país en 49 emisoras, emite diariamente un programa que se llama Radio Escuela, con 2 bloques, uno por la mañana de 8 a 11, otro por la tarde de 15 a 19, con el acompañamiento de un docente, según el programa que sea, y los programas se pueden volver a escuchar otra vez en la plataforma Seguimos Educando o en Radio Escuela. Y suelen estar disponibles al día siguiente de su transmisión radial, ¿sí? O sea que ustedes toman contacto a ver qué tema interesante se puede abordar y plantean, mandan algún mensaje sencillo por algún medio y plantean una propuesta que se pueda realizar en casa sin acceso a ningún dispositivo virtual, con una hoja, con un papel, ¿sí? Con una fotografía de un celular, con un audio que pueda grabar de un celular, porque estamos hablando de situaciones en las que no hay posibilidad de acceso y de conectividad. Muy bien. Por ejemplo, dentro de las propuestas que pueden desarrollar en casa, lo que les decía recién, una lista, por ejemplo, hay un programa de juegos que yo vi que estaba muy interesante. Entonces, simplemente hacen una lista. Los niños que ya pueden escribir pueden aprovechar y practicar sus escrituras, y los que no, será un dictado del niño al adulto que escribe, ¿sí? Y puedo hacer la lista de los nombres de mis familiares y qué juegos le gustan. Después puedo contar si hay juegos repetidos, qué juego es el que más le gusta a todos. Puedo hacer una propuesta simplemente con un programa que hablaba de los juegos a través del tiempo. Y aparte podemos invitarlos a jugar al que más les guste. Bueno, ya sabemos, todas esas propuestas, chicas, ustedes las saben y las manejan cotidianamente, pero tal vez piensan que lo virtual es algo más complejo. Y simplemente es poder ver cómo la casa se transforma en un laboratorio de experiencias, de investigación.
Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, les podemos hacer un almanaque de una semana, por ejemplo, y todos los días abrir la ventana, aprovechamos y miramos al cielo, le contamos a las familias que nosotros educamos la observación, que el cielo no es el mismo cielo si lo miro porque sí, o si motivo al niño a mirar sus colores, sus nubes, las aves, otros animales que pueda ver, el color de las nubes, qué ocurre cuando está nublado, el relámpago, el trueno, tantas cuestiones. Bueno, la casa se transforma a través de una ventana, o los que tienen suerte a través de un patio o de un parque, en una oportunidad de mirar al cielo, ir registrando en un almanaque, o sea que lo cruzo con una actividad matemática, si estuvo nublado, si estuvo con sol, luego registro en una semana o en un mes cuántos días con sol, cuántos días con lluvia, cosas que ya sabemos, las hacemos en el jardín. Pues bien, las podemos transferir a casa explicándoles, fundamentándoles a nuestras familias por qué hacemos lo que hacemos. Que vaya quedando registro de todo esto, ya lo vamos a decir después, pero no quiero dejar de decírselos a lo largo de la exposición. O por ejemplo, les mando un dibujo, o bien por un correo electrónico en forma de PDF, o bien por una captura de pantalla en el celular, no tienen que imprimirlo, solamente lo tienen que mirar y a través de este dibujo puedo inventar una historia. Y o bien me la pueden mandar por audio, o bien un adulto la escribe, o bien el alumno intenta escribirla, pueden mandarla por un Word al correo y entonces voy armando la carpeta y voy archivando todo, les contesto que lo recibí, les puedo hacer una devolución de la historia, contarles qué vamos a hacer después con esa historia, volvérselas a mandar dentro de 15 días para ver si se les ocurre que esa historia puede cambiar, puede aparecer otro personaje, puede tener otro final, o si la dejamos así. Miren, de un dibujo, cuántas ideas empiezan a suceder, ¿no? Bueno, la otra pregunta que me hago entonces, ¿qué debo tener en cuenta para la elaboración de las propuestas y los modos de comunicarlas, esas propuestas? Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que en el nivel inicial el interlocutor es la familia, ¿sí? No me dirijo solamente al niño sin contacto con la familia. Puedo generar encuentros entre todos, pero el interlocutor al que le damos la consigna es a la familia, ¿sí? Esto implica reconocer, primero, que no soy la amiga de esa mamá, de ese papá, de esa tía, de quien fuera el adulto responsable. En este caso estoy cumpliendo el rol de docente. Y también tengo que reconocer la diferencia entre el discurso propio del hogar, del ambiente familiar, y el discurso que va a ser específico de la escuela, porque yo, como escuela, todo el material que socialice va a tener un sentido pedagógico, ¿sí? Ese material que yo socialice, aparte, va a tener que estar, va a tener que tener en cuenta las características evolutivas de mis niños, las edades, si son del ciclo maternal, si son del ciclo infantes, sus capacidades y la coherencia con la didáctica propia del nivel, ¿sí? Recuerden, les dije, nada nuevo vamos a escuchar hoy, solamente vamos a recopilar todas las cuestiones que sabemos que hacemos, que tenemos en cuenta en nuestra educación presencial que llevamos adelante continuamente y cómo las ponemos en práctica en esta situación de educación virtual, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo, chicas, yo al terminar la reunión voy a adjuntar en el chat el PDF, así que con toda mi exposición. Así que si quieren lo van a tener disponible si lo consideran. Algunos criterios a considerar cuando yo selecciono material para estas propuestas del nivel inicial es identificar la fuente, que sea una fuente confiable, ¿sí?
En general conviene que sea de organismos oficiales, de instituciones públicas, porque garantizamos que han sido autorizadas para su difusión. Pero otra cuestión muy importante que considero también que es una oportunidad es, revisemos la calidad estética de las imágenes, la calidad narrativa de un texto, de un video, la calidad musical. Revisemos que no se reproduzcan estereotipos infantilizados. Recuerden que hace mucho que el jardín de infantes y el jardín maternal están tratando de correrse de estos estereotipos que no enriquecen el mundo, el universo simbólico de los alumnos. Entonces, no repitamos esos estereotipos infantilizados. No usemos en los videos, en los audios, excesos de diminutivos. Todo para el nivel inicial es chiquitito, chiquitito. Recuerden que es la oportunidad de resignificarnos. Nada es chiquitito en el nivel inicial. Ni siquiera los niños, porque no los llamamos más chicos, ni menores. Son niños, son sujetos de derecho. Así que nada es chiquitito en el nivel inicial. Tratemos de no abundar en diminutivos. Y otra cuestión muy importante que tenemos que hacer al seleccionar nuestro recurso es evitar los estereotipos de género, ¿sí? O situaciones en las que se vislumbre algún tipo de violencia de género. Vieron que a veces no nos damos cuenta y mandamos un chiste, y estas cuestiones las tenemos que cuidar. Se lo voy a decir más adelante, pero recuerden que sigue vigente la ESI, sea educación presencial o educación virtual. Estamos en el marco de una normativa donde la educación sexual integral se debe abordar en el nivel inicial. La próxima cuestión es revisar la calidad. La próxima cuestión es que les demos tiempo, que los ayudemos, que no sea, o sea, no es que nos da lo mismo si lo hacen ahora, lo hacen la semana que viene, pero tampoco que sea un tiempo tan rígido que le ponga presión a la situación, porque cada familia también está viviendo una situación difícil. En su cuarentena desconocemos cómo es su situación económica, su situación de salud. Entonces, hacemos la propuesta, damos un tiempo, pero también ese tiempo puede ser flexible. A veces disponen de una sola computadora y son 3 hermanos, entonces tenemos que tener en cuenta lo de los tiempos. Y que la participación asuma diversas formas. Por ejemplo, puedo hacer circular la voz tanto de la maestra como de los niños o de las familias a través de audios. Un audio con la voz de la maestra da cercanía, da calidez, genero un intercambio con las voces de los niños. Miren qué sencillo. Y sin embargo, es una comunicación asincrónica, como dijimos antes, pero sin embargo es una comunicación efectiva. Nos seguimos escuchando. Es importante que distingamos cuando el audio está dedicado hacia los adultos o cuando está destinado hacia los niños, ¿sí? Podemos grabar recursos como adivinanzas, poesías breves, rimas, nanas, canciones, la canción con la que nos saludamos en el jardín. Podemos proponer un tema para charlar, para aconsejar, para recomendar. Los audios nos brindarían una forma de acercarnos en estos tiempos de tanta lejanía física. Otra forma que puede asumir la participación es a través de imágenes, ¿sí? Es muy sencillo con el celular, con el mail. No estoy diciendo nada nuevo, ya lo sé, pero miren, reconozcan cuántas cosas están haciendo ustedes ya desde que empezó esta situación y antes también, y que tienen mucho valor educativo. Por ejemplo, un collage de fotos de diferentes actividades realizadas en el jardín, y entonces generamos conversaciones entre los distintos miembros de las familias y de los niños. Si los adultos autorizan, pueden circular fotografías de los niños haciendo alguna actividad en la casa, y entonces las comentamos, fotos de las familias, o por ejemplo,
les proponemos construir, mandan una foto de la construcción, ¿sí? Una foto de la construcción antes, una foto de la construcción cuando ya estuvo terminada. La docente que, como les dije antes, va armando una carpeta y va guardando, tiene una carpeta que se llama construcciones, y a cada foto le pone el nombre del alumno. Entonces, por ejemplo, la semana que viene, le puede volver a mandar a Juancito la foto de su construcción y pedirle que la repita, que la vuelva a hacer, o pedirle que ahora quiere que sea más alta, o que tenga otros colores, complejizarla, ¿sí? Con esa misma actividad que ya recibimos, podemos hacer una devolución a la siguiente semana. Por ejemplo, con imágenes, otra cosa interesante que puede ser es fotos de las docentes. Por ejemplo, la maestra cuando sale de la cama, la maestra desayunando, la maestra cocinando, la maestra con la computadora, la maestra que se asoma por la ventana y la maestra que se va a dormir. Y entonces tienen que ordenarlas en una secuencia temporal y es una forma de sostener el vínculo con la docente. O por ejemplo, dos fotos de la docente, en una con sombrero y en otra sin sombrero, en una con la remera roja y en otra con la remera verde, y los niños tienen que encontrar las diferencias que por supuesto se adecuarán a la etapa evolutiva de estos niños. O por ejemplo, una foto de la maestra y tienen que encontrar el absurdo. Por ejemplo, la maestra tiene un tomate en la cabeza y entonces tienen que encontrar el absurdo y luego los podemos invitar al que se anime, a la familia que se anime o al alumno que se anime a realizar la misma propuesta. Y vamos manteniendo la participación a través de este formato de imágenes. Y el otro formato pueden ser los videos, que si elijo filmar, es importante que primero prepare un guioncito breve de lo que quiero decir, que considere frases claras, frases cortas, que anticipe y que arme un escenario para esta filmación. Puedo hacer circular a través de los videos un tutorial, por ejemplo, para armar una receta de cocina, o un tutorial con el instructivo del paso a paso para un juego de mesa, o un tutorial explicitando claramente las reglas de ese juego, mostrando los elementos necesarios, organizando las propuestas con los destinatarios. Mando un tutorial a través de un video. Las familias también podrán enviar o imágenes o videos de ellos realizando la receta o jugando al juego que propusimos. Son situaciones simples, pero que si las fundamentamos, si las explicamos, si las archivamos y las volvemos a utilizar en pos de una secuencia de actividades y de una continuidad en el proceso de aprendizaje, cobran otra relevancia, ¿sí? Bueno, y es importante también que los ayudemos a que tengan presentes, de esta manera van teniendo presentes a sus compañeros, a las familias, a las maestras. Puede mandar un video la maestra de la otra sala, el auxiliar de cocina, el profesor de educación física, la maestra de música, la directora también, que hoy viene a ver qué está pasando en este aula virtual, que vaya teniendo la presencia de todos los roles, de todos los actores institucionales del jardín maternal o del jardín de infantes. Muy bien. Y otra cosa que tenemos que tener presente, que es muy probable que en los jardines haya, son situaciones de inclusión. Niños con alguna discapacidad o niños con un trastorno emocional severo. Tenerlo presente cuando hacemos las propuestas. Obviamente, primero, que esté presente en nuestro aula virtual, ¿no es cierto? Luego, cualquier discurso, cualquier propuesta o cualquier recurso que elijamos incluir en nuestra propuesta, que siempre apueste a la inclusión y que apueste a la perspectiva integral de la educación, ¿sí? No dejemos de atender
que seguramente en muchas aulas virtuales habrá situaciones de inclusión de variadas características. Muy bien. Y lo que no nos tenemos que olvidar, por supuesto, que cualquier propuesta que enviemos, si es del ciclo Jardín de Infantes, tiene que estar encuadrada en el diseño curricular, que por ahora sigue vigente si es el ciclo Infantes. Tiene que estar encuadrada en el diseño del jardín maternal, que sigue vigente el del 2011, y yo les aconsejo que podemos recurrir a los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son el conjunto de saberes que sí o sí deben formar parte de todos los niños y de todas las niñas de la República Argentina como una base común que aporta a revertir las injusticias. Entonces, tal vez me puedo basar en ya que es un momento complejo para abordar las propuestas, me fijo cuáles son los propósitos, los saberes relevantes y me baso en esas cuestiones. Pero siempre, por supuesto, el diseño curricular del primer ciclo y del segundo ciclo. Y como les decía antes, lo que también tenemos que tener en cuenta es que sigue vigente la educación sexual integral. Entonces, es un momento no para abundar, porque es lo mismo que les decía el año pasado cuando recorrí la provincia y hablábamos porque la educación sexual integral está incluida en el nuevo diseño. No es que hay que instalarla y que hay que generar una situación a propósito para abordar la educación sexual integral, pero sí recordemos que nos atraviesa, tengámosla presente en las propuestas que hagamos, evitemos esto para niñas, esto para varones, lo que siempre dijimos, evitemos el rosa y el celeste, la pelota para varones y la muñeca para las niñas, evitemos estas cuestiones, avancemos, y también es una buena oportunidad para trabajar con las familias y que ellas se enteren, comprueben, ratifiquen de qué se trata la educación sexual integral en el jardín de infantes, porque muchas familias tienen muchos prejuicios, se niegan a su abordaje porque creen que es instalar alguna cuestión que está de moda. Entonces, si nosotros en aquellas reuniones previas de equipo, donde gracias a la gestión del directivo nos reunimos con diferentes recursos tecnológicos y formulamos acuerdos, acordamos qué significa la educación sexual integral en nuestro jardín, en el marco de la normativa, por supuesto, y entonces podemos brindarles sencillas informaciones a las familias, que no se atosiguen, que no abunden, pero cada tanto, periódicamente, que vayan sabiendo de qué se trata, ¿sí? Y que todas las propuestas que hagamos guarden continuidad una con otra, que sean una secuencia de actividades, que se encuentren en diálogo, que cada una recupere lo de una propuesta anterior e invite a conocer a la propuesta siguiente, ¿sí? Que el trabajo que hagan en casa guarde continuidad con lo que veníamos haciendo al inicio de las clases y que pueda guardar continuidad cuando volvamos al jardín, que después lo vamos a hablar, seguramente no será de la misma manera, pero que todo esto que hicimos no sea rellenamos este momento virtual con propuestas sueltas que mandamos por el teléfono o por mail, que sea la continuidad de un proceso de enseñanza que comenzó unos pocos días en marzo, pero que como el equipo de trabajo sigue diseñando un proyecto colectivo, tiene continuidad en este tiempo virtual y tendrá impacto y continuidad a nuestro retorno a la escuela, ¿sí? Y la otra cuestión es que organicemos la evaluación del avance de los aprendizajes. Por eso les decía ir guardando registro de las cuestiones, porque las familias no tienen que evaluar, no es una tarea que le corresponda a las familias.
por más que la maestra sea docente, no tiene por qué evaluarlo. Si no es docente, no sabe cómo hacerlo. La evaluación es una tarea que le compete a las docentes. Este momento es un momento difícil para evaluar. Lo que sí tenemos que evaluar es la calidad, las características, la pertinencia de nuestras propuestas, la periodicidad de nuestra participación, la participación de las familias. Todo eso lo vamos evaluando y lo vamos sistematizando, como dije antes. Tampoco queda en el aire, ¿sí? Lo vamos sistematizando. Muy bien, la pregunta que nos hacemos ahora entonces es cómo lograr crecientes niveles de participación. Y lo que sí sabemos es que necesitamos sí o sí la buena disposición de las familias para poder garantizar el derecho a la educación. En el nivel inicial necesitamos, porque este trabajo le queda sin lugar a dudas a las familias. Entonces, para trabajar en este momento, que como les decía antes, es un momento diferente y es un momento difícil, va a ser necesario que creemos un espacio de clima y de confianza, y entonces que tengamos en cuenta los tiempos de cada familia, el espacio que puedan tener disponible, los materiales o los recursos con los que cuentan. Pensemos en eso. Ustedes sabrán, el contexto en el que viven dispone de computadoras, dispone, si le pide una caja, tiene una caja, y ustedes sabrán quién no dispone de la computadora, si le pido una caja, es probable que no la tenga. Entonces, para lograr que participen, atendamos esto, porque si no, no van a tener ganas de volver a participar y de integrarse en la propuesta, ¿sí? Otra cuestión que podemos hacer para lograr la participación es que las consignas sean claras. El otro día una amiga mía puso la consigna que le había mandado la maestra en Facebook con una carita de pregunta, realmente ni yo se la podía explicar. Brindemos consignas claras, ¿sí? Y preguntémosle antes si tienen alguna duda, antes de que comiencen a desarrollar la actividad, si tienen alguna duda, si entendieron qué es lo que deben hacer, si los niños entendieron, si los niños se sienten cómodos de hacerla, ¿sí? Promover también, para que haya varios niveles de participación, que puedan hacer algo en grupo. Preguntarle a Juancito cómo hizo su construcción, preguntarle qué cuento leyó, entonces vamos generando, o que él te cuente a ver cómo lo hizo, y vamos promoviendo que todos participen. Esa participación grupal seguramente va a promover la participación individual de cada uno. Al mismo tiempo, podemos aprovechar para brindarles orientaciones en referencia al COVID-19. Entonces son todas cuestiones que seguramente les den ganas de participar a las familias. Entonces, para que participen, consignas claras, propuestas que sean viables, que las familias tengan ganas de hacerla, que entienden por qué y para qué sentido tiene en sus niños que hagan estas propuestas, y que genere la participación, que se sigan sintiendo pertenecientes a ese grupo, ¿sí? De pertenencia. Muy bien. ¿Cómo acompañar a los niños en el uso de las pantallas? Porque sabemos que hace tiempo son un medio de entretenimiento, ¿sí? Hasta para los alumnos de nuestro nivel inicial. Y hace un tiempo, aún para los de nivel inicial, también empezaron a ser un medio para el estudio, ¿sí? Siempre complementario a la escuela especial. Pero hoy la pandemia nos pone en esta situación especial y temporaria, creamos eso, que es una situación especial y temporaria, en la cual las pantallas son el único medio para aprender y para relacionarse en este contexto de aislamiento. Entonces, tenemos que acompañar a los niños en el uso de estas pantallas. Siempre hablamos de nuestros niños de nivel inicial, ¿no? Una de las maneras de acompañarlo, esto corre más para los otros niveles, pero por las dudas no viene de más recordarlo, que la escuela no esté en línea las 24 horas, que lo que propongamos sea
dentro de nuestro horario escolar y que la propuesta que hagamos desde el nivel inicial no implique estar siempre con la pantalla, ¿sí? Que implique otro tipo de actividades, y ahora vamos a mencionar algunas. Y aparte, podemos de esta manera también lograr que el adulto acompañe al niño en el uso de la pantalla, porque si hacemos propuestas donde tienen que estar tanto tiempo, seguramente el adulto tiene otras cuestiones para hacer. Otra cuestión que debemos alentar en los niños, y en este caso también a través de las familias, es a que hagan pausas, que hagan descansos, que se tomen un tiempo. Eso, que los docentes, que las familias sepan que también lo estamos haciendo no simplemente por el descanso en sí mismo, sino que de esa manera estamos ayudando al niño, por ejemplo, a construirse como alumno, a estudiar, a saber que tiene que planificar su tarea, qué hacer primero, cuánto tiempo dedicarle a cada cosa, que es una cuestión fundamental para el aprendizaje. Así que también podemos trabajar este concepto. Otra cuestión es que los adultos acompañen el uso de las navegaciones, porque tal vez nosotros les vamos a proponer a los alumnos determinado video, determinada página, determinado recurso, ¿sí? Pero cuando ellos tienen acceso, tal vez navegan por cualquier lado. Bueno, trabajar con las familias esta cuestión de que los acompañen, ¿sí? Sabemos lo peligrosa que puede ser Internet, tanto en los recursos como en hacerle daño a uno mismo y al otro. Que acompañen en todo esto a nuestros niños de nivel inicial, aunque pareciera que no, ellos también los manejan. Y que sepan que también el mayor propósito de estos dispositivos es la comunicación, poder comunicarnos a través de la distancia, ¿sí? Entonces los acompañamos en el uso de la pantalla de esta manera. Y recordemos, aprovechemos esta oportunidad para recordar que el año pasado en el diseño se incorpora el tema de las tecnologías en el nivel inicial. Por lo tanto, podemos ir a buscar ahí los propósitos que regulan a la incorporación de las tecnologías en el nivel inicial y aprovecharlos, ¿sí? Por ejemplo, en el nivel inicial nos tenemos que proponer que identifiquen cómo pueden resolver problemas sencillos con algún dispositivo, que utilicen con confianza y seguridad algún recurso digital, que realicen juegos de construcción, porque es una aproximación a la robótica, que exploren el ciberespacio a partir de una búsqueda guiada, porque ahí podemos generar la curiosidad, el descubrimiento, y que reconozcan a estos dispositivos como posibilidad de comunicarse teniendo en cuenta tanto el cuidado personal como el del otro. Entonces, si recordamos estos propósitos que rigen a la incorporación de las tecnologías en el nivel inicial, preferentemente en el infantes, ¿no? Obviamente que en el maternal no está incorporada el uso a partir de los niños, pero sí lo podemos trabajar con las familias. Esto va a guiar seguramente nuestro acompañamiento de nuestros alumnos frente a la pantalla tanto tiempo, porque en este momento es la única manera de relacionarnos. Y la última de las preguntas que nos vamos a hacer hoy, que ya tiene que ver un poco más con algunos ejemplos de actividades, es ¿qué propuestas puedo hacer para que sean posibles desarrollar en el hogar? Recuerden que estas preguntas que fui trabajando a lo largo de la exposición, no me las hago yo sola como maestra, sino recuerden que nos las hacemos como equipo de trabajo. Formulamos acuerdos y tiene que haber una coherencia institucional también en esta época de enseñanza virtual. ¿Sí? Muy bien. Principalmente, ¿cuáles son las principales propuestas que vamos a plantear en el nivel inicial? Básicamente, propuestas de juego, ¿sí? Recordando siempre a las familias, por ejemplo, cómo deben ser los objetos en cuanto a la higiene, en cuanto a la seguridad, y como les dije antes, dentro de las posibilidades reales de las familias. Que sabemos que tienen que tener
un espacio para jugar tratar con las familias el tema de que algún adulto o un hermano mayor, en estos momentos en que no pueden invitar a un amigo, es importante que juegue con ellos, u otro adulto o el hermano mayor. Y como ejemplo puede ser, por ejemplo, para los bebés podemos hacer propuestas de juegos de sostén, de juegos de exploración, de juegos de ocultamiento. Ya lo sabemos, lo mismo que hacemos en el jardín, pero mandamos algunas ideas a las familias, las fundamentamos, ¿sí? Pedimos algún registro, hacemos acopio del registro, hacemos una devolución, le mandamos un audio a ese bebé para que sepa que lo vimos jugar con esa pelota, lo vimos estar en brazos tomando la mamadera o lo que fuera. Para los deambuladores, juegos de exploración, juegos de exploración de objetos, juegos de motricidad. Sí, sabemos que en la casa, que nos cuenten cómo es su casa, para poder ir diseñando estas propuestas de acuerdo a las posibilidades que le da su casa. A partir de los 2 años, juegos simbólicos, entonces haremos propuestas de jugar a la peluquería, de jugar a la panadería, de armar una cueva y trabajar ahí en una oficina. Distintas propuestas de juego simbólico, les contamos a los papás a qué apunta este juego simbólico, qué desarrollo promueve, cómo juegan ellos en el jardín y cómo vamos a seguir jugando a nuestro reencuentro. Para los mayores de 3 años, juegos con reglas, recuérdense que en los videos podíamos mandar los tutoriales, ¿sí? Y juegos de construcciones, hacemos distintas propuestas, que nos cuenten qué elementos tienen ellos, y entonces un día construyen con eso, que nos manden la foto, otro día la misma construcción, a ver si se animan con otro elemento, de qué material disponen, así podemos inventar algún otro elemento que sirva para construir, pero básicamente propuestas de juego. Por ejemplo, mostrarle a las familias cómo con un recipiente en desuso se pueden hacer un material didáctico para sacar y para poner, o por ejemplo la soga de objetos para los bebés, que pueden colgar una soga. Lo mismo que hacemos en el jardín, se lo mostramos a través de un tutorial, a través de una imagen, a través de un video. A las familias lo fundamentamos, cuánto tiempo, le explicamos cuánto tiempo tiene que hacerlo, con qué frecuencia, qué cosas tiene que registrar, ¿sí? La familia, que vaya anotando algún avance, algún movimiento, vamos guiando a las familias a que nos acompañen en esta evolución. O por ejemplo un juego de enhebrado, pintando de colores los rollos de papel higiénico. Nada nuevo bajo el sol, como dije al principio, pero que podemos ir guiándolos todos los días para que los desarrollen. Otra propuesta muy importante, aparte de las de juego, son distintas propuestas para que los adultos hablen con los niños, porque tal vez es algo que nos está preocupando, que hay poco diálogo. ¿Qué mejor momento que esta cuarentena para hablar entre nosotros? Entonces, escuchar cuentos y poesías, nanas, la importancia de entablar diálogos, de poner palabras a las acciones que se van realizando, como hacemos nosotras, sobre todo en el maternal. Hablar de la situación que estamos viviendo, por qué no van al jardín, qué significa la palabra cuarentena, por qué se tienen que quedar en casa, todo esto lo hablamos, se pueden grabar, pueden registrar, pueden dibujar y guardamos los registros que obtengamos de estas conversaciones entre familias y niños. Y también podemos promover que manden en el grupo de WhatsApp qué significa cuarentena para cada uno de los niños de nuestra sala. Entonces, no solo generamos un diálogo previo en la familia, sino también la posibilidad de expresión del alumno, y además un momento cálido y hasta gracioso en ese grupo de pertenencia. También propuestas artísticas, ¿sí? Propuestas de dibujar, de pintar,
tengamos en cuenta que si tenemos familias que seguramente tendrán infinidad de recursos. Si hay otras familias que no tienen recursos, lo charlamos con ellas, vemos con qué recursos sí pueden contar, y si no, aprovechemos algún día que ellas, por ejemplo, si van a retirar bolsón de comida o si van al jardín, las citan manteniendo todas las medidas de higiene que hay que mantener, el distanciamiento social, el uso del barbijo, la higiene de manos pertinentes, pero podemos prestarle algún material del jardín que obviamente deberemos generar la responsabilidad para su devolución, ya sea cuando nos reintegremos o en otra oportunidad de encuentro previo a que se retomen las clases. Pero también infinidad de propuestas artísticas. Y varias propuestas relacionadas con las distintas áreas del diseño curricular. Por ejemplo, comenzar a aprender la serie numérica, entonces, para mayores de 3 años, juegos de cartas, juegos de usos de tableros, el uso de dados, con algunas posibilidades de incorporarlos con clave lúdica, ¿no? Pero empezar a trabajar la serie numérica de acuerdo a las características evolutivas. O iniciarse en el registro de las cantidades. Por ejemplo, juego con un dado y puedo mandar la foto de esta planilla o decirles que de esta manera vayan registrando cuántos jugadores, cuánto se sacó en el tiro, van sumando la constelación del dado, luego en un momento posterior podemos hacer que esa constelación se transforme en número. Todo lo que sabemos que vamos haciendo en el jardín lo podemos ir mandando como propuestas. También actividades de empezar a escribir su nombre. Sabemos que el nombre es el primer universo de letras con el cual el niño se vale para probar sus escrituras. Pero obviamente la familia no tiene por qué saber a qué se refieren, entonces le explicamos que todo trabajo con el nombre tiene que tener sentido, entonces puede ser para firmar un dibujo, para ponerle el nombre a la foto, ¿sí? No un juego de ejercitación sin sentido, que es muy probable que la familia me lo pida, y que la familia me exija la lectoescritura, como le dicen ellos, ¿no? Hay familias que tienen muchas expectativas con respecto al jardín. Entonces es el momento de contarles a las familias que no hablamos más de lectoescritura, porque eso remite a una ejercitación, que nosotros, para que el niño se transforme en escritor y en lector, hablamos de leer y de escribir, y que todas estas actividades que vamos planteando van apuntando a eso, que confíen en nosotras, vamos fundamentándoles, le vamos mostrando la escritura que hizo la semana pasada, se la volvemos a mandar la semana que viene para ver si puede retomarla y mejorarla, ¿sí? Lo que sabemos que hacemos con trabajos con el nombre. En el marco de sentido con la escritura, otro trabajo puede ser palabras importantes en esto de hablar con los adultos. Entonces elijo palabras. ¿Qué quiere decir la palabra compartir, la palabra decisión, confianza, miedo, unidades didácticas? Bueno, el recorte en este caso va a ser la casa. La casa se va a transformar en un laboratorio de experimentos. Obviamente, ¿quién va a plantear el recorte? La maestra. Entonces, le proponemos a la familia que hoy el recorte va a ser la cocina, y transformamos en un laboratorio de experimentos a la cocina, armamos binoculares y vamos a ver qué elementos hay en esa cocina, cómo llegaron a la cocina, quién los trajo, cómo se saca la basura, qué pasa en una cocina, cómo es la higiene, cómo son los artefactos, cómo funciona. Otro día el cuarto, otro día el inodoro del baño, cómo funciona el inodoro del baño. La casa se puede transformar en un laboratorio de experimentos, y abriendo la ventana, como les dije antes, podemos mirar un árbol, la gente que pasa, el cielo, tal vez accedemos a algún medio de transporte que circule a pesar de la cuarentena, lo podemos registrar en nuestra planilla de explorador, que se la mandamos o bien con una captura de pantalla, o bien les mostramos cómo hacerla en una hoja, y va quedando registro de nuestras investigaciones.
El desafío de lavarse las manos, lo leí en uno de los cuadernillos y, por ejemplo, para esto de promover en el niño un lavado consciente de las manos, a la mañana un familiar responsable le hace una marca en la mano con una fibra, y a la noche el desafío es que esa marca ya no se tiene que ver, se tiene que haber lavado las manos tantas veces a lo largo del día y de esta forma particular que a la noche ya no se ve. Un adulto responsable, porque también actividades de movimiento, un adulto responsable infla un globo, le hace el nudo y entonces paseo el globo por toda la casa y alguien me filma y veo cómo voy llevando el globo, con qué parte del cuerpo, con qué otra parte se me ocurre, y ahora lo llevo con ese adulto. ¿Cómo llevamos a ese globo entre dos? Que alguien nos saque una foto, después nos dibujamos al globo, de qué color era, cuántos globos puedo dibujar ahora. Y a partir de ese juego con el globo, puedo mandar muchas consignas el mismo día o mandar distintas consignas a lo largo de la semana. Mirar programas documentales o películas es este momento de la cuarentena justamente disponemos de ese tiempo que en otros momentos seguramente nos es difícil. Pero no cualquier documental y cualquier película, sino que la docente selecciona previamente porque tiene alguna intención didáctica sobre ese recurso. Y tampoco lo miramos y quedó en mirarlo. Obviamente que la cuestión artística se disfruta porque sí, un cuento es lindo por su belleza narrativa, una película lo mismo, un documental lo mismo, pero también se puede analizar. Lo mismo puedo hacer registro a través de planillas, puedo comentar las emociones con esa película, puedo elegir, por ejemplo, miren, hay estos 3 videos están en internet, están en la plataforma de Seguir Educando. Por ejemplo, hay un video sobre comprar de manera consciente y sustentable, que me parece un hermoso tema para abordar familia y alumnos. Y puede quedar algún registro, una síntesis. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué tip me podés dar a mí para que yo compre de manera consciente y sustentable? ¿Qué tip le podés dar a Laurita para que ella también cuando compre con su familia, compre de esa manera? Hay otro documental que se llama Usa menos plástico, otro que se llama Evita desechar alimentos. Podemos proponer estos videos con trabajos reflexivos en cada casa. O por ejemplo, podemos proponer la entrada a alguno de estos museos que están virtuales y gratuitos. Obvio que para el nivel inicial no voy a proponer la entrada al video sin ninguna consigna. Recorto previamente, la docente hace un relevamiento de ese sitio y recorta. Por ejemplo, acá quiero ver retratos, y entonces vamos a ver los retratos de qué autor, qué colores utilizó, estaba triste, contento, ahora me miro al espejo, hago caras, después me dibujo, a ver, con los ojos abiertos, me dibujo con los ojos cerrados, me pongo un sombrero, y ahora le dibujo la cara a mi mamá. Y así trabajamos a partir de haber entrado a museos. O bien, seleccionamos obras de autores como Berni, y entonces trabajamos con una obra de la misma manera que lo hacemos en el jardín, pero utilizando el recurso virtual. Bueno, antes de dar el cierre, más o menos, ¿cómo estamos de hora? ¿Querés que nos dediquemos a las preguntas? Porque yo si no tengo la recomendación y un cierre. A ver, Laura, mira, por ahora preguntas no hay, así que vemos, quedó pendiente evaluación. Ahora van a empezar a surgir, si querés, algunas preguntas, así que si querés cortamos la presentación y dejamos estos últimos 10 minutos para preguntas, ¿te parece? Entonces esperá que les recomiendo, así cierro Dale. el power. Les recomiendo, dura 7 minutos, esta hermosa charla TED de Melina Furman, referida justamente a las nuevas formas de aprender de la pandemia. Está disponible, ponen TED, Melina Furman pandemia, y les aparece. Dura 7 minutos y es exquisita porque se van a emocionar, y ella también con su sencillez, pero con su grandeza, nos dice cosas muy lindas a los docentes para abordar este momento tan particular. Y como cierre, lo que les quiero decir es que la escuela
de una manera u otra, siempre encuentra la manera de seguir cuidando y de seguir enseñando. Recuerden que es un momento no de llenar de tareas, aunque las familias nos exijan y nos pidan esa exigencia, está en nosotros trabajar con ellas para que comprendan que es un momento donde vamos a enseñar para garantizar la continuidad del nivel inicial en toda la provincia de Buenos Aires, que es la que nos compete a nosotros, tratando de no aumentar la brecha de desigualdad, por supuesto garantizar un horizonte de educación para todos, pero que también nos vamos a dedicar al cuidado. Y después de esto, la escuela no va a ser como antes, seguramente nos vamos a tener que replantear muchas cuestiones que tienen que ver con el contacto, que tienen que ver con hábitos, pero que de ninguna manera pueden achicar el afecto, ni achicar los vínculos, ni las relaciones, ¿sí? Serán nuevos momentos de pensamiento para resignificar la escuela, una escuela que creo que hace tiempo nos pide ser resignificada. No tanto el nivel inicial, pero sí tal vez otros niveles. Es una escuela que nos pide ser resignificada y hoy la pandemia nos puso en el brete. Entonces, los invito a pensar otras maneras de estar cerca, generar otras propuestas, otra organización escolar cotidiana, en este caso, educando de manera virtual. Y cuando nos podamos reencontrar, educando en una nueva manera de educación presencial. Y que la escuela siga presente, que viva en nuestros hogares, que viva en los hogares de los alumnos, no dejemos de hacer escuela, que no quiere decir llenar de tareas, no quiere decir llenar de tareas, quiere decir pensar qué tarea mando, dirigida al alumno, dirigida a la familia, con qué propósito, cómo la retomo, porque lo importante de esto es la continuidad. Reitero, no rellenar este tiempo virtual con cosas para hacer mientras estemos en cuarentena. Somos escuela, y la escuela tiene que estar presente en cada hogar. En el nuestro, como docentes, y reuniéndonos con nuestro equipo de trabajo, y en el de cada familia, como alumnos y como miembro de la comunidad educativa. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Y entonces ahora estoy abierta a si quieren alguna pregunta. Y mientras también voy a compartir en el chat. Laura, si querés yo lo comparto mientras vos vas Perfecto. respondiendo algunas preguntas, y de todos modos también va a llegar por mail, ahí me habilito mi... Espérate que encuentre las preguntas. Yo te las leo las preguntas, vos no te Dale, preocupes. Yo te leo las léemelas. preguntas, si querés deja de compartir pantalla. Dejo de compartir Ahí va, pantalla, lo que no estoy encontrando. New share, stop share, lo encontré. ¿Estoy perfecto. ahí? Ahí va. Bueno, Perfecto. me están diciendo que quedó pendiente, que justo cuando se te cortó la conectividad, No te escucho. ¿Cómo? que quedó pendiente el Sí, tema de evaluación. sí. Así, evaluación. ¿Quedó pendiente porque no me entendieron o porque se cortó? ¿Por qué se cortó? Fue justo cuando se cortó. Se cortó. Perfecto. Entonces, evaluación. Por supuesto, toda práctica educativa requiere que evaluemos. Pero en este momento no es tarea de las familias la evaluación, de ninguna manera. Es tarea que le compete a la docente. Entonces, en este momento lo que la docente evalúa es su tarea, sus decisiones, si fueron adecuadas, y el grado de participación de las familias, ¿sí? Y va generando acopios, pero no acopios sin sentido, acopios con sentido, para poder disponer de ellos como un insumo cuando regresemos a las aulas, para poder tomarlo como insumo para evaluar los aprendizajes de nuestros alumnos. En este momento, de manera virtual, es difícil ir evaluando los aprendizajes, ¿sí? Pero siempre que ellos nos manden una foto, una producción, nosotros hacerles una devolución. ¿Mm? Bueno, otra consulta.
¿Cómo nos manejamos cuando no tenemos devolución de parte de las familias para poder seguir las actividades? Y esa es una tarea bastante compleja. Vieron que una de las preguntas era cómo generamos la mayor participación. Yo particularmente llamaría de manera individual, le preguntaría por qué, me preocuparía, si es por una cuestión económica, si es por una cuestión de tiempo, si es por una cuestión de espacio, trataría de ayudarlo, trataría de que se ponga en contacto con otra familia, con otro alumno, le mostraría alguna producción de las que se hicieron mientras ella no participó, para que se estimule, para que tenga ganas de formar parte de ese grupo de aprendizaje. Bueno, otra consulta. Hacemos dos, tres más y cortamos porque, bueno, hay varias. De todos modos, se va, repito, se está grabando y se va a subir al canal de YouTube y después la presentación de Laura yo ahora la subo por el chat y en paralelo va a salir a todos los socios de AIEMBA. ¿Qué hacemos con las familias cuando no alcanzan las actividades que enviamos porque sus hijos terminan el nivel inicial y no saben escribir? ¿Cómo calmar las ansiedades de las familias? Primero tienen que saber que no es propósito del nivel inicial que el niño sepa escribir. O sea, tiene que saberlo la familia, no puede esperar de nosotros lo que no es tarea nuestra. Nuestro propósito es iniciarlos en el camino, abrirles la curiosidad, el entusiasmo por la lectura y por la escritura, iniciarlos en el camino. Y todas las propuestas, muchas de las que hoy planteé, explicarles a la familia, por ejemplo, leerles un cuento e ir marcando con el dedo el sentido de la escritura, tiene un propósito lector y escritor. O sea que está en nosotros ir calmando las ansiedades de las familias, ¿sí? E ir fundamentando las distintas tareas que hacemos y explicarles a qué apuntan. Y que no es propósito del nivel inicial que el niño egrese alfabetizado, sí que egrese habiendo iniciado el camino lector y escritor. Acá hay dos consultas que te hago juntos. ¿Recomendás dar clases por Zoom? ¿Con qué frecuencia? Y después, la otra es, ¿qué rol le asignarías a las preceptoras del nivel inicial? Ajá, primero contesto la de Zoom. Sí. Sí, ¿con qué frecuencia Zoom? Creo que más o menos lo expliqué, tal vez se cortó, disculpen que la conexión no estaba buena. ¿Recuerdan cuando puse lo de comunicación sincrónica y comunicación asincrónica? Yo creo que no es la propuesta más importante para el nivel inicial, la de la reunión de Zoom. Sí la podemos hacer, obvio con las familias. Yo particularmente, con una vez por semana me parece harto suficiente. Más bien me dirigiría a otras propuestas más de carácter asincrónico, como dijimos antes, que cada uno pueda encontrar el momento de ir haciéndoles, aunque les otorguemos un tiempo más flexible. La reunión por Zoom puede ser una opción periódica en el nivel inicial y con la presencia de las familias, porque la verdad que es algo complejo de entender para un niño de nivel inicial. Y la preceptora, ya sea la preceptora que está en la sala como la preceptora que está fuera de la sala para 3 o 4 salas, tiene la misma, en esto que hablamos del equipo de trabajo, tiene que tener la misma presencia que el resto del personal. Y en lo que es en cada aula en particular, tiene que ir teniendo, si es una preceptora de maternal, tiene que ir con propuestas a la par que la maestra. Y si es una preceptora de infantes que atiende a las 3 salas, tiene que pensar alguna propuesta periódica para cada sala. No perder el contacto, lo mismo los profesores especiales, educación física, música o artística si tenemos, ¿sí? Todos tenemos que trabajar colegiadamente, todos conocemos nuestra responsabilidad. Y bueno, si la preceptora todavía no pudo avanzar en este concepto de pareja pedagógica y su tarea en la escuela es simplemente la de recortar un muñequito, será entonces quien busque recursos virtuales.
Y si su tarea es escribir la notita en el cuaderno, será entonces quien diseñe los textos, pero que obviamente serán revisados por el equipo de trabajo. Pero cumple una función muy importante la preceptora. Bueno, ¿Alguna? sí, la última, bueno, quizás está bastante presente el tema de evaluación. Bueno, vuelvo a esto, vos que sugerís ahora cuando termine el primer trimestre de mandarle informes a las familias, no enviarle informes a las familias, cómo hacer el seguimiento. No, a mí si me preguntan a mí, me parece que el informe de evaluación, me refiero al informe de evaluación del alumno en particular, ¿no? El informe de evaluación del aprendizaje de ese alumno. Me parece que corresponde a nuestro reintegro a la escuela. Sí podemos hacer algún documento que hable de las cosas que fuimos haciendo, de qué intentamos promover y por dónde vamos y por dónde seguiremos, como una cuestión grupal. Me parece que no es momento de hacer evaluaciones individuales de los alumnos. Bueno, Laura, terminamos con las consultas. Te agradecemos muchísimo. La verdad que mientras leía hay muchísimos agradecimientos y como dije al principio, hay docentes de toda la República Argentina, así que a todo el país está llegando. ¡Epa! Así Como es. siempre, es muy sencillo, ¿no? Para acercarnos a la teoría vamos a tener tiempo, cada una se puede acercar de manera individual. A mí hay conceptos prácticos del cotidiano, de la conformación del equipo, de la reflexión sobre la práctica, que me parece que es sobre eso, sobre lo que tenemos que hacer foco, para lograr realmente afrontar este momento en donde, como dije al principio, no tenemos teoría, la estamos construyendo. Bueno, acá se está cortando, pero bueno, agradezco a todos los que participaron, estoy leyendo, la verdad que explotó el chat con los agradecimientos. Repito nuevamente, se sube la charla al canal de YouTube de IEPBA. Yo subí acá el chat, si se fijan, está el PowerPoint y también lo vamos a mandar por IEPBA Comenius a todos nuestros socios. Sé que les agradezco la participación, seguramente la vamos a repetir. Así que bueno, gracias a todos y buenas noches y buen fin de semana. Lástima que Laura no nos puede despedir.